Mi nuera tiró mi comida a la basura delante de mí y dijo: aquí no se alimenta gente inútil. Hola, mi querido amigo. Soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. Gracias por ver este video y gracias de corazón a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Su apoyo hace todo esto posible. Te deseo un hermoso día y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Comencemos. El plato cayó dentro del bote de basura con un golpe seco, metálico, que Remedios sintió resonar no en sus oídos, sino directamente en el centro del pecho. Los frijoles de olla que ella misma había remojado desde la noche anterior, que había puesto a cocer con epazote y cebolla morada desde las 6 de la mañana, que había movido pacientemente con la cuchara de madera desgastada que le regaló su mamá cuando se casó, los frijoles que olían a hogar y a años más simples, quedaron sepultados bajo las cáscaras de naranja del desayuno y la bolsa de plástico de la leche que Tania había comprado la tarde anterior. Remedios no se movió. Sus manos, que descansaban sobre la mesa de la cocina, permanecieron completamente quietas, aunque por dentro cada tendón de sus dedos temblaba. Tenía 68 años y había aprendido a la mala que cuando el cuerpo quiere reaccionar, lo más sabio es dejar que el alma lo frene antes de que la boca diga algo de lo que no hay regreso. Tania ni la miró. Se limpió los dedos con un trapo de cocina que colgaba del horno. Lo dobló con ese gesto mecánico y perfectamente ensayado que Remedios le había visto hacer cientos de veces. Y dijo lo que dijo con la misma indiferencia con que uno anuncia que ya terminó la sal o que hay que sacar la basura el martes. Aquí no se alimenta a gente inútil. Después se fue hacia la sala, encendió la televisión y se sentó en el sofá que había elegido ella misma, color vino de piel sintética, con 2 cojines almohada a los lados que nadie más tenía permiso de tocar. Víctor estaba en la cabecera de la mesa. Tenía el tenedor en la mano. Tenía los ojos puestos en el plato. Tenía 40 años y era el hijo de Remedios, el mismo niño al que ella había cargado en brazos durante cólicos de medianoche, al que había llevado al doctor cuando la fiebre trepaba peligroso, al que había enseñado a atarse las agujetas y a rezar antes de dormir. Ese hombre de 40 años no levantó la vista, no dijo nada, solo siguió comiendo. Remedios contó lentamente hasta 10, luego hasta 20. Era un truco que le había enseñado su mamá cuando era niña, y se enojaba por algo. Contar despacio, respirar más despacio todavía, y esperar a que el corazón recuerde que hay cosas que sobreviven a la rabia. Se levantó de la silla con cuidado porque la rodilla derecha le dolía desde hacía meses, y el médico le había dicho que no se apoyara de golpe. Empujó suavemente la silla hacia adentro de la mesa. Dobló su servilleta y caminó hacia el cuarto que le habían asignado al fondo del pasillo, junto al cuarto de servicio, donde el único ventana daba a un muro de bloc pintado de gris que nunca recibía sol. Adentro del cuarto olía a encierro y a humedad de ropa. Había una cama individual con un colchón que se hundía del lado derecho, una cajonera de madera con la chapa desprendida y un Cristo de yeso que Remedios había traído de su casa en Guanajuato, colgado en la pared, que era lo único en toda esa habitación que le pertenecía de verdad, lo único que la miraba como si ella fuera alguien. Se sentó en la orilla de la cama. El resorte interno protestó con un quejido metálico. Afuera, desde la sala, se escuchaba el volumen de la televisión que Tania había subido, esas carcajadas enlatadas de un programa de concursos que retumbaban como si se estuvieran burlando de algo. Remedios tenía hambre. Era las 7:15 de la noche, y no había comido desde el mediodía, cuando se había terminado los restos de arroz que habían sobrado del domingo. Tenía hambre y tenía frío, y tenía algo que no era exactamente vergüenza, pero que se le parecía mucho, algo que le apretaba la garganta desde adentro y no la dejaba tragar.
Cerró los ojos, y detrás de esos párpados comenzó a caminar, como siempre lo hacía cuando el presente se volvía demasiado estrecho para respirar por los caminos anchos de su memoria. Remedios. Salcedo de Alcántara había nacido en un rancho a las afueras de Silao, Guanajuato, en el mes de enero, cuando el aire de la madrugada cortaba como navaja. Era la cuarta de 6 hijos de don Everardo Salcedo, sembrador de maíz y agave, hombre callado y de manos enormes que nunca supo decir «te quiero» con palabras, pero que sí supo decirlo levantándose antes del amanecer cada día de los 35 años, que trabajó esa tierra como si fuera lo único sagrado que tenía. Su mamá, doña Lucía, hacía tamales de rajas los sábados y los vendía en el tianguis del pueblo, y con eso compraba los cuadernos y los zapatos que el campo no alcanzaba a pagar. Remedios aprendió a leer en una escuelita rural con 20 alumnos de distintos grados en el mismo salón y una maestra que viajaba desde el municipio todos los días en autobús. Aprendió también a coser, a bordar, a hacer conservas de fruta, a ordeñar una vaca sin asustarla y a conocer el sabor exacto de las cosas que se cocinan con tiempo y con cuidado. Los frijoles que necesitan al menos 3 horas de fuego lento, el mole que requiere paciencia y tostar cada ingrediente por separado, el atole de guayaba que solo sale bien si uno lo mueve sin parar. A los 18 años, conoció a Ernesto Alcántara en una fiesta de 15 años de una prima. Ernesto era de Irapuato, trabajaba en una ferretería, tenía el pelo peinado hacia atrás con un poco de aceite y una sonrisa que, según Remedios le contó después a sus hijos, era tan franca que daba ganas de creerle todo lo que dijera. Se casaron a los 2 años. Para entonces Ernesto había conseguido trabajo en la ciudad de León como instalador de ventanas y rentaron un cuarto en una vecindad en el centro donde el baño era compartido y las noches de lluvia se filtraba el agua por el techo, y los dos eran tan jóvenes y tan pobres y tan enamorados que eso les parecía suficiente, o al menos les parecía la vida normal que se esperaba de ellos. Víctor nació primero, 4 años después de la boda. Era un bebé grande y serio, que lloraba poco y dormía mucho, y desde los 2 años siguió a su papá por todos lados, con esa devoción silenciosa que los niños tienen por los padres, que admiran sin saber todavía ponerle nombre a esa admiración. Graciela llegó cuando Víctor tenía 3 años, una niña de carácter fuerte que aprendió a hablar antes que a caminar, y que a los 5 años ya le reclamaba a su mamá, con argumentos perfectamente ordenados, por qué no le parecía justo que Víctor tuviera más tiempo en la televisión. Remedios quería a sus 2 hijos con esa ferocidad tranquila que tienen las madres, que aprendieron a querer de sus propias madres, sin aspavientos, pero sin límites. Los quería diferente porque eran diferentes, porque Víctor necesitaba que lo alentaran, y Graciela necesitaba que la escucharan, y Remedios aprendió esa diferencia de la misma manera en que aprendió todo lo que sabía de la vida, observando con paciencia y actuando con amor. Los años en la vecindad se convirtieron en los años en una casita rentada en la colonia Obregón, que después se convirtieron en los años de la casita propia que compraron a medias entre Ernesto y un hermano suyo en una calle de tierra todavía en las orillas de la ciudad. No era mucho, era suficiente, era suyo. Entonces Ernesto se murió. Víctor tenía 16 años, Graciela tenía 13, y Remedios tenía 42, y se encontró de pronto parada en el umbral de esa casita que olía todavía a tabaco de caña y a la loción de Ernesto en el baño, con 2 hijos que la miraban con esa mezcla de miedo y esperanza que ponen los niños cuando no saben si el adulto frente a ellos va a poder con la situación. Y tuvo que decidir en el tiempo que tarda una respiración si iba a derrumbarse o a sostenerse. Se sostuvo, no porque no quisiera derrumbarse. Dios sabe que quiso, que hubo noches enteras en que lloraba sola en la cocina, con la mano apretando la boca para no hacer ruido y asustar a los hijos, que hubo momentos en que el miedo de no poder pagar la quincena de la escuela le cerraba el estómago de una manera que no se parece a nada más que eso, al miedo físico de la escasez.
sino porque Víctor y Graciela necesitaban que ella se sostuviera, y eso era razón suficiente. Consiguió trabajo de costurera en un taller de ropa en el centro. Los sábados vendía tamales en la esquina de la iglesia. Las tardes libres hacía limpieza en 2 casas del fraccionamiento nuevo, donde vivían familias que no tenían tiempo de hacer sus propias cosas. Trabajó 10 años así, sin descanso, sin vacaciones, guardando cada peso que podía para que sus hijos terminaran la preparatoria y llegaran a la universidad, para que la pobreza que ella había conocido no fuera la pobreza que ellos heredaran. Graciela estudió enfermería en la universidad pública. Víctor estudió contabilidad. Los dos terminaron. Los dos encontraron trabajo. Los dos salieron adelante, y cuando Remedios los veía con sus títulos enmarcados en la pared de la casita de Silao, porque al final se habían regresado al pueblo a ver a los abuelos y ahí quedó la casita, sentía que todo lo que había hecho, cada trapo de piso restregado, cada noche de insomnio calculando cuentas, cada tamal envuelto en hoja de maíz a las 4 de la mañana, había valido. Graciela se casó con un buen hombre de Guadalajara y se fue a vivir allá. Víctor se quedó en León, consiguió trabajo en una empresa constructora como contador y conoció a Tania en una fiesta de cumpleaños de un compañero de trabajo. Se casaron a los 2 años. Tuvieron una niña, Ofelia, que llegó al mundo con los ojos de su abuelo paterno y una sonrisa que era toda de ella. Y Remedios vivió sola en la casita de Silao con su Cristo de yeso y su jardín de macetas y sus tamales del sábado y sus telenovelas de las 3 de la tarde, durante los 11 años en que fue abuela a distancia. Y estuvo bien. Estaba bien. Era una soledad ordenada, llena de sus propias costumbres, sus propios horarios, sus propias mañas de vieja, que ya no tenía que justificarle a nadie. Entonces Ernesto, su Ernesto, el segundo, su esposo, se murió también. No, no era el mismo. El segundo Ernesto era su perro, un mestizo lanudo color café que había recogido de la calle hace 12 años y al que había nombrado igual que a su marido, no por confusión, sino porque tenía los mismos ojos cafés y la misma costumbre de quedarse dormido junto a ella en el sillón. Cuando el Ernesto perro murió de viejo en el patio, la casita se volvió tan callada que Remedios podía escuchar el reloj de pared desde cualquier habitación. Fue entonces cuando Víctor le propuso que se fuera a vivir con ellos. «Ya no tiene caso que sigas sola allá, mamá. Aquí tenemos espacio. Ofelia te quiere mucho y nos haría bien tenerte cerca». Remedios recordaba esa llamada. Recordaba la voz de su hijo que sonaba genuina, que sonaba como la voz de ese niño de 16 años que la había mirado con miedo y esperanza cuando su papá murió. «Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos». Y ella había querido creer que era esa misma voz. Había querido creer que esa invitación venía del amor y no del deber, del deseo y no de la obligación. Le preguntó si había hablado con Tania. «Claro que sí, mamá». Ella estuvo de acuerdo. Lo que Víctor no le dijo, porque quizás él mismo no lo vio o no quiso verlo, era que Tania había estado de acuerdo con la boca mientras sus ojos decían otra cosa completamente distinta. Remedios vendió la casita de Silao. No quería hacerlo. Esa casa tenía el piso de cemento que Ernesto había pulido con sus propias manos. Tenía las macetas de geranio rojo que ella había sembrado el año que Graciela nació. Tenía la pared de la cocina donde había marcado con lápiz la estatura de sus hijos cada cumpleaños, hasta que Víctor les dijo que ya era muy grande para esas cosas y se negó a ponerse de espaldas a la pared. Pero Víctor le había dicho que así no era un gasto para nadie, que así podía aportar, que así no iba a sentirse una carga. Una carga. Esa palabra ya estaba ahí antes de que llegara, antes de que desempacara sus cosas en el cuarto sin ventana, antes de que viera por primera vez la mirada de Tania, cuando cruzó el umbral de esa casa con sus 2 maletas y su Cristo de yeso bajo el brazo. Le dio el dinero de la venta a Víctor, 140,000 pesos.
los ahorros de toda una vida de trabajo, condensados en la venta de lo único material que le quedaba de sus años de sacrificio, entregados con ambas manos a su hijo, porque confiaba en él y porque quería demostrarle a Tania que no era una carga, sino una contribución. Después supo, porque las paredes delgadas de esa casa transmiten todo, que esa noche Tania le había dicho a Víctor que 140,000 pesos no alcanzaban para mantener a una vieja toda la vida, y que Víctor había respondido que sí, pero mamá, y Tania había dicho que sí, pero mamá qué, y después hubo un silencio largo, y Víctor no dijo nada más. Así comenzó todo. No fue de golpe. Las cosas malas raramente lo son. Las cosas malas se van instalando de a poco, como el moho en una pared húmeda. Primero un punto negro apenas perceptible, luego una mancha, luego una extensión que uno no sabe exactamente cuándo empezó a ocupar ese espacio. Al principio fue la clave del wifi. Víctor y Tania tenían una contraseña que no le dieron. Remedios pensó que se les había olvidado y no preguntó porque no quería molestar. Y los días pasaron y nadie la ofreció, y Remedios empezó a usar su viejo celular solo con los datos móviles que Graciela le pagaba, que eran pocos y se acababan pronto, y se quedó sin poder llamarle a sus conocidas del pueblo por videollamada, sin poder ver sus programas en YouTube, sola con el silencio de ese cuarto que no tenía ventana al mundo. Después fue la comida. Al principio Remedios cocinaba para todos. Ella cocinaba bien, siempre lo había hecho, y Tania comía en silencio sin agradecer nada, y Víctor decía que estaba rico con esa voz de hombre que dice las cosas para acabarlas pronto y no para que signifiquen algo. Pero después Tania empezó a decir que ella tenía su manera de cocinar, y que la comida de Remedios le caía pesada, y que no le pusiera chile porque no le gustaba, y que el cilantro era demasiado, y que los frijoles necesitaban sal, y que no, que con demasiada sal. Y poco a poco fue siendo más fácil que Remedios cocinara solo para ella misma, en los ratos en que Tania no estaba en la cocina, usando los ingredientes más baratos que encontraba en el refrigerador, porque tampoco le daban gasto para hacer sus propias compras. Después fue el comedor. Tania había empezado a poner la mesa solo para 3. Ella, Víctor y Ofelia. Y Remedios había aprendido a sacar su plato y sentarse en la silla de la esquina, la que quedaba junto al muro, a comer un poco antes o un poco después para no incomodar. Pero últimamente ni eso. Tania simplemente no la incluía en ningún horario, y Remedios comía cuando podía, lo que encontraba, de pie junto al fregadero para no ensuciar platos que después tendría que lavar ella misma de todos modos. Después fue su nombre. Tania había dejado de llamarla por su nombre. No le decía señora, no le decía doña Remedios, no le decía nada que implicara que era una persona con un nombre específico. Cuando tenía que dirigirse a ella, cosa que hacía lo menos posible, decía oye o decía tú, o decía cosas en tercera persona, como si Remedios no estuviera presente. Dile a ella que no deje la luz encendida del baño, le decía a Víctor cuando Remedios estaba parada a 2 metros de distancia. Después fue el cuarto. El primer mes Remedios durmió en el que ahora llamaban cuarto de huéspedes, que tenía ventana al jardín y un colchón razonablemente cómodo. Pero Tania le dijo a Víctor que necesitaba ese cuarto para poner su máquina de ejercicio y su ropa de temporada, y el cuarto al que trasladaron a Remedios fue ese fondo del pasillo, junto al cuarto de servicio, que era pequeño y oscuro y que en la noche olía a la humedad de las paredes sin aireación. Y Víctor en todo eso decía que sí o no decía nada. Remedios no le contó nada de esto a Graciela. No porque no le doliera, le dolía profundamente, con ese dolor sordo y constante que tienen las cosas que duelen sin sangre, sino porque no quería preocuparla, y porque tenía esa costumbre de las mujeres de su generación de cargar sola con las cosas difíciles para no ser, esa palabra otra vez, una carga. Pero esa noche, la noche de los frijoles tirados a la basura, algo se movió adentro de Remedios que no había terminado de moverse antes. Golpearon la puerta suavemente, con esos nudillos pequeños y tentativos que solo pertenecen a los niños, que no saben bien si están haciendo algo permitido. «Abuelita».
Era Ofelia. 7 años, pelo negro en 2 coletas, una pijama de dinosaurios verdes que Graciela le había mandado por paquetería para su cumpleaños. Remedios abrió la puerta y la niña estaba de puntitas en el pasillo, mirando hacia los 2 lados, como si estuviera cruzando una calle peligrosa, con algo envuelto en una servilleta de papel apretado en ambas manos. «Mami se fue a bañar», susurró Ofelia. «Te hice una cosa». Remedios se agachó para quedar a su altura. La niña le extendió el paquetito con una seriedad solemne de embajadora en misión secreta. Dentro había media torta de frijoles, los mismos frijoles que Tania había tirado. Remedios lo supo de inmediato porque los reconoció, que Ofelia debía haber sacado del bote de basura y untado en el pan que guardaban en la bolsa de la barra de cocina. La torta estaba un poco aplastada. La servilleta tenía manchas de frijoles en las esquinas, y era lo más hermoso que Remedios había recibido en muchos meses. «Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia». «Yo también saqué una para mí», le dijo Ofelia muy seria, «para que no te sintieras sola comiendo». Remedios no lloró frente a la niña. Esperó a que Ofelia se fuera corriendo de regreso a su cuarto con su propia media torta apretada al pecho para sentarse en la orilla de la cama y dejar que los ojos se le llenaran en silencio. No fue un llanto dramático ni ruidoso, fue ese tipo de llanto que viene de los años, que viene de acumular, que tiene sabor a cansancio. Cuando terminó de llorar, sacó su celular y marcó el número de Graciela. Noemí Palomares vivía en la casa de al lado, separada solo por una barda de bloc de 1,5 metros que tenía una bugambilia trepada de su lado, que en temporada de lluvias se asomaba hacia el jardín de la casa de Víctor con sus ramas llenas de flores moradas. Era viuda también, de un hombre que había muerto de cáncer 8 años atrás, y vivía sola con 2 gatos y una rutina de telenovelas nocturnas y misa dominical que le daba estructura suficiente para no extrañarse demasiado. Noemí había conocido a Remedios la segunda semana de que llegó, cuando Remedios salió a regar las macetas que había puesto junto a la entrada y Noemí pasaba por ahí de regreso del mercado. Las 2 mujeres se habían reconocido de inmediato con esa intuición que tienen ciertas personas para identificar a sus semejantes, el peso similar de los años, el mismo tipo de manos acostumbradas al trabajo, la misma manera de hablar directamente, sin rodeos innecesarios. «¿Usted es la mamá de Víctor?», le había preguntado Noemí. «La misma», había respondido Remedios. «Remedios Salcedo, Noemí Palomares. Tengo 3 años de vecina, y todavía no me sé el nombre de nadie en esta calle para que vea». Se habían reído. Y desde entonces, cuando el horario y los permisos no escritos de la casa lo permitían, Remedios salía a la banqueta a las 5 de la tarde y Noemí también salía, y platicaban apoyadas en la barda de Noemí o sentadas en las sillas de plástico que Noemí sacaba de su cochera, sobre cosas de todos los días y sobre cosas de más adentro, con esa confianza que se construye rápido entre las personas que ya no tienen tiempo que perder en fingir. Noemí había ido notando. No necesitó que Remedios le explicara nada, porque las cosas que pasan en las casas se filtran. La manera en que Remedios salía a la banqueta, con hambre prendida en la cara, pero sin haber comido. La manera en que bajaba la voz cuando mencionaba a Tania. La manera en que sonreía cuando hablaba de Ofelia, con esa ternura dolorosa de quien quiere mucho a alguien pero no puede estar cerca de ese alguien todo lo que quisiera. Noemí había empezado a sacar, de manera casual, un platito de lo que hubiera cocinado ese día. «Hice demasiado arroz con leche, y los gatos no comen dulce, ¿le apetece? Se echa a perder si no. Ay, también me sobró pollo en salsa verde, no lo voy a poder terminar sola». Las 2 fingían que era casualidad. Las 2 sabían que no lo era. Y esa noche en que Remedios llamó a Graciela, Noemí también tenía algo que decirle, algo que llevaba días guardando, esperando el momento oportuno y que ahora ya no podía esperar más. Graciela atendió al segundo timbre, como siempre.
Era enfermera de turno nocturno en el Hospital Civil de Guadalajara y tenía el sueño ligero y el instinto de responder rápido ante cualquier señal de urgencia, ese reflejo que se desarrolla en los años de estar disponible para las emergencias de otros. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» No lo estaba, y esta vez Remedios no dijo que sí, que todo bien, que solo llamaba para saludar. Esta vez respiró hondo y contó. Contó el cuarto sin ventana, y la clave de wifi que nunca llegó y los frijoles en la basura y la frase «Aquí no se alimenta a gente inútil», y Víctor que siguió comiendo sin levantar la vista, y Ofelia con su media torta aplastada y sus coletas de dinosaurios y su misión secreta de no dejar a la abuela sola. Del otro lado de la línea hubo un silencio que Remedios midió con el pulso. Después escuchó llorar a Graciela. No el llanto suave y contenido que ella misma había tenido esa noche, sino el llanto de alguien a quien le acaban de revelar que las cosas que temía que estaban pasando de verdad. Un llanto de rabia y de culpa mezcladas, porque Graciela también había tenido esa voz al fondo de la cabeza que le preguntaba, ¿por qué tu mamá no llama tanto? ¿Por qué cuando la llamas suena como si estuviera hablando en voz muy baja? Y ella había elegido no empujar demasiado, porque no quería meter las manos en la vida de su hermano. «Mamá, voy para allá. No tienes que... Mamá». La voz de Graciela cortó con una claridad que no admitía discusión. «Voy para allá». Había cosas que Remedios sabía sobre Tania y cosas que no sabía, y con el tiempo había aprendido a distinguir la diferencia entre entender a alguien y justificarlo. Sabía que Tania había crecido en una familia muy pobre, más pobre todavía que la suya, en un municipio al norte del estado donde el trabajo escaseaba y los hombres se iban al norte buscando lo que no encontraban en casa. Sabía que la mamá de Tania había muerto cuando ella tenía 12 años y que la habían criado unas tías de carácter difícil que la quisieron a su manera, pero que su manera incluía la dureza como idioma principal. Sabía que Tania había salido adelante con puro esfuerzo propio, que había estudiado administración en una institución privada pagando sus propias colegiaturas trabajando en un call center los fines de semana, que había llegado a tener un trabajo bueno en una empresa de logística y que ese trabajo le costaba más de lo que parecía desde afuera, porque Tania cargaba con la convicción muy arraigada de que el mundo no le regalaba nada y que cualquiera que no se ganara su lugar no tenía derecho a estar. Remedios también sabía, porque Víctor se lo había mencionado una vez sin querer darle importancia, que antes de él, Tania había tenido una relación larga con un hombre cuya madre había hecho su vida imposible durante 4 años, que la había excluido, que la había llamado por teléfono para decirle que su hijo merecía algo mejor, que había maniobrado desde adentro para que esa relación se rompiera. Esa experiencia había dejado en Tania una desconfianza hacia las suegras que era casi constitucional, como una alergia que el cuerpo no puede desactivar, aunque el alérgeno sea diferente. Remedios lo entendía. Entendía la historia. Entendía que las heridas viejas duelen en los lugares nuevos. Entendía que Tania no era mala persona en abstracto, sino una persona dañada que hacía daño, porque no había aprendido todavía que las cosas que nos hicieron no nos dan permiso de hacérselas a otros. Lo entendía, pero también tenía hambre. Y esa noche, con la media torta de Ofelia en el estómago y el llanto reciente en los ojos ya secos, Remedios decidió que entender no era lo mismo que seguir aguantando. Noemí llegó a la mañana siguiente con 2 cosas: un recipiente de plástico con enchiladas rojas recién hechas todavía calientes, y una tarjeta de presentación que traía sostenida entre 2 dedos como si fuera una pieza de evidencia. «Vino a buscarla un señor», le dijo en voz baja desde la banqueta. «Ayer mientras usted no estaba. Tocó aquí primero equivocado. Es abogado». Remedios miró la tarjeta. Horacio Berumen Ríos, licenciado en Derecho, Notaría Pública número 14, León, Géteo. Un número de teléfono, una dirección. ¿Sabe para qué? Me dijo que tiene asunto pendiente con usted, que no es urgente pero que sí es importante, que es sobre una propiedad. Remedios frunció el ceño. Ella no tenía ninguna propiedad.
había vendido la casita de Silao. ¿De qué propiedad hablaba ese hombre? ¿Le dejó su nombre? Horacio Berumen, y me dijo que si la veía que le dijera que es sobre el terreno de don Everardo. El nombre de su padre le cayó en el estómago como una piedra en agua quieta. Everardo Salcedo, muerto hacía 23 años, un hombre de tierra callado y de manos enormes que nunca supo decir te quiero con palabras. Remedios llamó al licenciado Berumen esa misma tarde, desde el cuarto sin ventana, con el Cristo de yeso mirándola desde la pared. La historia que le contó el abogado era así. Su padre había poseído, desde los años 70, un terreno de 3 hectáreas en las afueras de Silao, que había heredado de su propio padre y que nunca había vendido porque no había querido, o no había podido, o simplemente porque para los hombres como don Everardo, la tierra era algo que se conserva, aunque uno no sepa bien para qué. Cuando don Everardo murió sin testamento formal, ese terreno había quedado en un limbo legal, con los nombres de sus hijos como posibles herederos, pero sin un trámite concluido. El hermano de Remedios, Gerardo, que había sido el que más cerca vivía de ese pedazo de tierra, había iniciado los trámites, pero murió de un derrame cerebral hace 4 años, sin terminarlos y sin hijos que lo siguieran. La porción correspondiente a Gerardo, que era la mitad del terreno, recaía ahora sobre Remedios. El licenciado Berumen llevaba meses buscándola porque había un asunto nuevo que hacía urgente resolver el tema legal. Una empresa constructora llamada Desarrollos del Bajío había puesto los ojos en esa zona para construir un fraccionamiento de viviendas de interés social. Querían comprar ese terreno. Habían hecho una oferta formal. ¿Cuánto?, preguntó Remedios, con una voz que intentaba sonar tranquila aunque las manos le temblaban un poco. El licenciado Berumen dijo una cantidad. Remedios la repitió en su cabeza para asegurarse de haber escuchado bien. La repitió de nuevo. Era real. 850,000 pesos por las 3 hectáreas completas, si ambos herederos accedían. La mitad correspondiente a Remedios eran 425,000 pesos, más de lo que había ganado en ningún año de su vida, más del triple de lo que había recibido por la venta de su casita. Colgó el teléfono y se quedó sentada en la orilla de la cama durante un rato largo, mirando el Cristo de yeso de la pared. Afuera, desde la sala, se escuchaba el televisor encendido. El Cristo la miraba de regreso con esa ecuanimidad que tienen las cosas que han visto muchas más cosas que uno. Graciela llegó el viernes a mediodía, con una maleta pequeña y la cara de alguien que viene con propósito. No avisó. Tocó el timbre y cuando Tania abrió la puerta, las 2 mujeres se miraron con el reconocimiento frío y exacto de quienes nunca se han caído bien, pero siempre han sido corteses porque tenían que serlo. «Vengo a ver a mi mamá», dijo Graciela sin adornos. «Está en su cuarto», dijo Tania, haciéndose a un lado. Graciela caminó por el pasillo, encontró la puerta del cuarto sin ventana. La empujó. Lo que vio, esa habitación pequeña y oscura, el colchón hundido del lado derecho, la cajonera con la chapa desprendida, el Cristo de yeso como único punto de calor en toda la pared, la golpeó con una fuerza que no esperaba, porque una cosa es imaginar y otra cosa es ver. Su mamá estaba sentada en la silla junto a la cajonera, con el celular en la mano, y cuando levantó los ojos hacia ella, Graciela tuvo que apretar los dientes muy fuerte para no llorar ahí mismo. «Hija». Remedios se levantó. «Mamá». Se abrazaron. Graciela la abrazó con la fuerza que se abraza a alguien a quien se le debe algo, que es diferente a la fuerza con que se abraza a alguien a quien simplemente se quiere. Era culpa y amor revueltos, y Remedios lo sintió y apretó más fuerte, y no dijo nada porque a veces los abrazos dicen lo que las palabras no saben alcanzar. Estuvieron así un momento. Después Graciela se separó, la miró a la cara, y con ese tono de enfermera que evalúa sin juzgar le preguntó: «¿Cuándo fue la última vez que comiste bien?». Remedios dudó, y esa duda fue suficiente respuesta. «Espérame aquí», dijo Graciela. Víctor llegó a las 6 de la tarde como todos los días, con el saco en la mano y el cuello de la camisa aflojado. Encontró a Graciela sentada a la mesa de la cocina
con una taza de café entre las manos, y una expresión que no había visto en la cara de su hermana desde el año en que ella tenía 15 y él 18, y discutieron por algo que ya ninguno de los dos recordaba exactamente, pero cuya intensidad sí recordaban. «Graciela, ¿qué haces aquí?» «Vine a ver a mamá». «¿Por qué no avisaste?» «Porque si avisaba tenías tiempo de arreglar las cosas antes de que yo llegara». Silencio. Víctor dejó el saco en el respaldo de una silla. Se metió las manos a los bolsillos. «Graciela, tienes 7 meses viviendo en un cuarto sin ventana, Víctor. Es el único cuarto disponible». «¿Por qué? ¿Porque el otro lo ocupa la máquina de ejercicio que nadie usa?» La voz de Graciela subió un tono. «¿Sabes cuándo fue la última vez que comió una comida completa sentada en la mesa con ustedes? No exageres. Víctor». Graciela se levantó. Tania tiró su comida al bote de basura delante de ella y le dijo que aquí no se alimenta a gente inútil. «Y tú no dijiste nada». El nombre de Tania en boca de Graciela, pronunciado así, con esa precisión quirúrgica, fue suficiente para que Tania saliera de la sala con los brazos cruzados y la postura de alguien que viene a defender territorio. «Perdón, pero yo creo que si tienes algo que decir, me lo puedes decir a mí directamente». «Está bien», dijo Graciela, volteando hacia ella. «Te lo digo directamente. Lo que le estás haciendo a mi mamá es una crueldad». «¿Qué le estoy haciendo?» «Darle dónde vivir. Dejarla estar en mi casa. Es la casa de mi hermano. Es nuestra casa, y yo aquí mando». «Nadie manda sobre la dignidad de una persona». Las voces se elevaron. Tania dijo que Graciela no sabía lo que era vivir con alguien que se metía en todo. Graciela dijo que Tania tampoco sabía lo que era respetar a la mujer que le crió al hombre con quien se casó. Tania dijo que Remedios no era ninguna santa. Graciela dijo que nadie tenía que ser una santa para merecer comer sentada en una mesa. Víctor estaba en el medio, como siempre, con esa expresión del hombre que no sabe qué partido tomar, porque tomar partido implica consecuencias y las consecuencias implican valentía. Y la valentía era justamente lo que le había faltado durante todos esos meses. Ofelia apareció en el pasillo, en pijama aunque eran las 6 de la tarde, porque había llegado de la escuela y se había puesto la ropa cómoda. Con su osito de peluche bajo el brazo, mirando la pelea de los grandes, con esa mirada que tienen los niños, cuando entienden que algo importante está pasando, aunque no sepan exactamente qué. Fue en ese momento cuando el celular de Remedios sonó. Todos la miraron cuando salió al pasillo a atender la llamada. Era el licenciado Berumen. Llamaba para confirmar que los trámites podían iniciarse la semana siguiente y que la empresa constructora había reiterado su oferta. Todo estaba en orden. Todo era real. «Sí, licenciado», dijo Remedios con voz tranquila. «El martes puedo ir a su oficina». «Muy bien, hasta luego». Colgó. Regresó a la cocina. Las 3 personas que la miraban tenían expresiones distintas. Graciela tenía curiosidad. Víctor tenía algo que podría ser culpa o podría ser miedo. Y en los hombres que confunden esas dos cosas, a veces es difícil distinguirlas. Tania tenía su postura de siempre, los brazos cruzados, la barbilla un poco levantada. «¿Quién era?», preguntó Víctor. «Un abogado», respondió Remedios. «¿Qué abogado?». Remedios miró a su hijo. Lo miró con esa mirada de madre que ha tenido años de práctica, leyendo a una persona específica y que sabe exactamente qué hay detrás de cada gesto de esa persona. Vio al niño de 16 años que la había mirado con miedo y esperanza cuando murió su padre. Vio al hombre de 40 años que había seguido comiendo sin levantar la vista mientras tiraban su comida a la basura. Los dos eran él. Los dos eran verdad. «Es sobre un terreno que me dejó mi papá», dijo simplemente. «Hay gente que quiere comprarlo». Hubo un silencio breve. «¿Un terreno?», repitió Tania descubriendo los brazos. «¿Cuánto vale?». Y ahí estaba. Ese movimiento. Esa pregunta antes de la siguiente. Antes de asegurarse de si Remedios estaba bien, o de cómo se sentía, o de si quería un vaso de agua. Esa pregunta directa al dinero, que reveló en 3 palabras todo lo que había debajo de los 7 meses anteriores.
Remedios la miró durante un momento. Después miró a Víctor, y después, en voz muy tranquila, dijo: «No es asunto tuyo, Tania». La cara de Tania cambió, no de sorpresa exactamente, sino de algo que se parece a la sorpresa de los que no están acostumbrados a que les pongan límites. Abrió la boca para responder. «Víctor», dijo Remedios volteando hacia su hijo, «necesito hablar contigo. Ahorita no. Cuando estés listo». Y caminó de regreso hacia su cuarto, con la rodilla que le dolía, y la columna derecha y la cabeza en alto, y cerró la puerta suavemente detrás de ella. Víctor tocó a su puerta esa misma noche, tarde, cuando Tania ya dormía o fingía dormir, que en ese matrimonio a veces eran la misma cosa. Remedios lo dejó entrar. El cuarto sin ventana nunca había parecido tan pequeño como con su hijo adulto parado en el centro, mirando el colchón hundido del lado derecho y la cajonera con la chapa desprendida y el Cristo de yeso en la pared. Víctor no supo cómo empezar. Remedios lo conocía. Era de los que necesitan un momento para encontrar las palabras, que no es lo mismo que no tener que decir. Esperó. «Mamá», dijo al fin. «Lo siento». Remedios asintió. «Sé que no ha sido fácil para ti aquí». «No ha sido fácil, no. Es que Tania y tú...» «Víctor». La voz de Remedios era suave pero firme, como la madera que no se rompe aunque tenga años encima. «No me expliques a Tania. Conozco a Tania. Lo que necesito saber es algo diferente». Su hijo la miró. «¿Tú me ves?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Era tan simple y era tan enorme al mismo tiempo. «Claro que sí». «¿Tú me ves, Víctor?», repitió Remedios. «¿Sabes cómo he estado estos meses? ¿Sabes que hay días que no como hasta la noche? ¿Sabes que no tengo internet para llamarle a mis conocidas y que cuando quiero hablar con Graciela tengo que esperar a que los datos me alcancen? ¿Sabes que tu hija me sacó comida del bote de basura en una servilleta de papel porque no quería que me fuera a dormir con hambre?» Víctor no respondió. «Trabajé 40 años para sacarte adelante», continuó Remedios sin rabia, con esa serenidad que es diferente a la calma porque la calma es ausencia de tormenta y la serenidad es haberla sobrevivido. Lavé ropa ajena, hice tamales a las 4 de la mañana, limpié casas que no eran mías para que tú pudieras ir a la universidad. No lo hice para que me lo agradecieras. Lo hice porque eras mi hijo y yo te quería, pero tampoco lo hice para terminar aquí, durmiendo en este cuarto, sintiéndome un estorbo. Víctor tenía los ojos brillosos. Remedios lo miraba sin enternecerse demasiado, porque sabía que sus hijos lloraban con facilidad y que llorar no es lo mismo que cambiar. «Lo sé», dijo él. «Mamá, yo no quería...» «Tú no quisiste», lo interrumpió Remedios, «pero tampoco hiciste nada para que las cosas fueran diferentes. Y eso, hijo, también cuenta». Silencio largo. «¿Qué quieres que haga?» Remedios respiró profundo. «Ya lo estoy pensando», dijo. «Pero esta noche lo que necesito es dormir, y mañana necesito desayunar sentada en la mesa, como cualquier persona, con un plato de comida que nadie me tire». «¿Eso puedes hacer?» Víctor asintió. Tenía la cara de quien acaba de ver algo que estaba frente a él todo el tiempo y que no supo o no quiso ver antes. «Sí, mamá». «Entonces sal y déjame dormir». El lunes siguiente Remedios fue a la notaría con Graciela. El licenciado Berumen resultó ser un hombre de mediana edad, con lentes pequeños y modales precisos, que le explicó todo con la claridad de alguien acostumbrado a hablar con personas que no son abogados y que necesitan entender lo que están firmando. El proceso tomaría unas semanas. Había papeles que tramitar, documentos que conseguir, una sucesión que formalizar, pero la oferta de la constructora era firme y el precio acordado. Al final de esas semanas, Remedios tendría en una cuenta bancaria más dinero del que había tenido en ningún momento de su vida. En el camino de regreso, en el carro de Graciela, con el sol de la tarde de León entrando por la ventana, Graciela le preguntó: «¿Qué vas a hacer?» Remedios miró hacia afuera. Las calles de León pasaban. Tlapalerías, farmacias, puestos de jugos,
una iglesia con la puerta abierta donde se alcanzaba a ver el color de los vitrales desde la banqueta. «Quiero un departamento», dijo. «Chico, solo para mí. Con ventana». Graciela sonrió. Después las dos se rieron, y la risa de Remedios fue una de esas risas que vienen de abajo, de un lugar donde las cosas duelen, pero también donde las cosas sanan, y sonó tan diferente a cualquier sonido que hubiera hecho en los últimos 7 meses que ella misma se sorprendió de escucharla. La conversación con Víctor llegó el jueves, en la cocina, mientras Tania estaba en el trabajo y Ofelia en la escuela. Remedios había preparado café para los dos. Lo había puesto en la mesa con 2 tazas y un plato de galletas de avena que había hecho esa mañana, y cuando Víctor llegó a sentarse frente a ella, parecía un hombre que sabe que va a escuchar cosas difíciles, pero que ha decidido no huir. Remedios le dijo que iba a irse. «¿A dónde?», preguntó él, aunque ya lo intuía. «A un departamento propio. Lo voy a pagar con lo del terreno de tu abuelo». Víctor tomó su café. Asintió despacio. «¿Quieres que te ayude a buscar?». «Graciela me ayuda». Otra pausa. «Mamá». Víctor levantó los ojos. «¿Puedes perdonarme?». Era la pregunta más honesta que Remedios le había escuchado hacer en mucho tiempo. No tenía la angustia del que pide perdón para sentirse mejor, sino la humildad del que genuinamente no sabe si merece recibirlo. «Sí», dijo Remedios. «Ya te perdoné. El perdón no es el problema, Víctor. El problema es la confianza, y esa no se recupera con una conversación. ¿Entonces qué? Entonces tiempo. Y hechos. No palabras». Víctor asintió. Tomó otra vez el café. Miró el plato de galletas. «¿Las hiciste tú?». «Sí». Las tomó. Las comió en silencio. Y en ese silencio había algo que no había estado en la casa en muchos meses: la posibilidad de que las cosas fueran de otra manera. Remedios se fue un martes de marzo, que es el mes en que en Guanajuato los jacarandas revientan en flor morada sobre las banquetas y el aire tiene esa cosa peculiar de los días que están entre el invierno y la primavera, que son fríos en la mañana y tibios en la tarde, y que huelen a tierra recién mojada aunque no haya llovido. No había mucho que empacar. Sus 2 maletas, el Cristo de yeso, las macetas que había cuidado junto a la entrada y que Noemí aceptó guardar mientras ella se instalaba, y una bolsa de tela con cosas de la cocina, la cuchara de madera desgastada de su mamá, el molcajete pequeño que había comprado en el mercado de Silao hace 30 años, una olla de barro que había sobrevivido tantas mudanzas, que tenía una grieta sellada con epóxico que ya era parte de su historia. Ofelia estaba en la puerta de la casa con cara de querer no llorar y no poder. «Ya no voy a verte, abuelita». Remedios se agachó frente a ella. Le dolía la rodilla, pero la rodilla podía esperar, y la tomó de las manos. «Claro que me vas a ver. Ahora voy a tener mi propio departamento y vas a poder venir a visitarme. Y yo voy a poder hacerte las enchiladas que te gustan, y los churros con cajeta y todas las cosas que quieras. Y puedo quedarme a dormir cuando quieras. ¿Y puedo traer a mi osito? A tu osito y al que quieras». Ofelia se lanzó a sus brazos. Remedios la abrazó fuerte, muy fuerte, con esa fuerza de las abuelas que han aprendido a guardar mucho amor en gestos cortos, porque la vida no siempre da oportunidad de los largos. «Te quiero, abuelita». «Yo también te quiero, mi vida. Muchísimo». Tania estaba parada junto a la puerta. No dijo nada. Remedios la miró un momento. Vio a la mujer de los brazos cruzados, pero también vio, detrás de eso, a la niña de 12 años que perdió a su mamá en un municipio olvidado y aprendió que el mundo no regala nada. No la perdonó. No era su trabajo perdonarla. Eso era entre Tania y lo que tuviera adentro, pero tampoco le guardó odio. El odio pesa demasiado para cargarlo cuando uno ya tiene suficiente con sus propias cosas. «Cuídate», le dijo Remedios simplemente. Tania asintió. No habló, y Remedios tomó su maleta y salió por la puerta hacia el carro de Graciela, que esperaba en la calle con el motor encendido, y no miró atrás. El departamento quedaba en la colonia Jardines del Moral, en el tercer piso de un edificio pequeño de 6 unidades,
con una ventana grande en la sala que daba a un parque donde los niños jugaban por las tardes y los viejitos paseaban perros por las mañanas. Era de un dormitorio, cocina, comedor integrados, baño con tina pequeña. Olía a pintura nueva y a esas primeras semanas de un lugar que todavía está aprendiendo a ser de uno. Lo primero que Remedios colgó, antes de desempacar nada más, fue el Cristo de yeso. Lo segundo que hizo fue abrir la ventana de la sala. El aire de marzo entró de golpe. Traía el ruido del parque y el sonido de un vendedor de elotes en la esquina y el ladrido distante de un perro y el olor de la tarde tibia, que en Guanajuato huele siempre un poco a polvo y un poco a flores. Remedios se paró frente a la ventana con las manos apoyadas en el marco y respiró profundo. Y algo que había estado apretado durante 7 meses se aflojó un poco. No todo. Esas cosas no se aflojan de golpe, pero un poco. Noemí la llamó esa misma tarde para saber cómo estaba, y platicaron 20 minutos, y Noemí le dijo que sus macetas estaban bien y que ya había asomado un nuevo brote en el geranio rojo, y Remedios sintió algo parecido a la alegría, que no es lo mismo que la felicidad, pero se le parece suficiente para empezar. Un año después, el departamento de la colonia Jardines del Moral olía a canela y a vainilla, porque Remedios había hecho polvorones esa mañana para llevar a la reunión de la tarde. Había encontrado un grupo de mujeres de su edad que se juntaban los jueves en el salón comunitario del edificio de enfrente para hacer manualidades y tomar café, y aunque al principio había ido sin mucho entusiasmo, ella no era de esas que hacen amistades fácil. Se había quedado porque Petra, la de la costura, le hizo una broma sobre el punto de cruz que las hizo reírse a las dos al mismo tiempo, y eso fue suficiente. Graciela venía cada 2 meses desde Guadalajara y se quedaba el fin de semana. Cuando venía, cocinaban juntas y platicaban hasta tarde, y a veces veían películas en el celular conectado al televisor que Graciela le había regalado cuando se instaló. Su relación había cambiado. Ya no era la hija que llamaba para saber cómo estaba su mamá, sino la hija que venía a estar con su mamá, que es diferente y es más. Ofelia venía los viernes cada 3 semanas. Llegaba con su mochila de dinosaurios y su osito de peluche, y a veces con un dibujo que había hecho en la escuela para la abuelita. Dormía en el sofá cama de la sala, y a la mañana siguiente pedía huevos con chorizo y tortillas recién hechas, y Remedios las hacía con ese placer sin esfuerzo de hacer las cosas que uno sabe hacer bien para alguien que uno quiere. Víctor había ido una vez, solo, sin Tania. Tocó el timbre del departamento un sábado por la mañana con una planta de aloe vera en la mano, porque no sabía qué llevar, y eso fue lo que encontró en la floristería de la esquina, y cuando Remedios abrió la puerta, lo miró durante un momento antes de hacerse a un lado para dejarlo entrar. Tomaron café. Comieron los tamales que Remedios había hecho el día anterior. Hablaron poco al principio y más después, como 2 personas que están aprendiendo otra vez cómo estar juntas. Víctor le dijo que había tenido conversaciones difíciles con Tania, que las cosas en su casa habían cambiado aunque no completamente, que él también estaba intentando entender en qué momento había empezado a callar cuando debería haber hablado. Remedios lo escuchó, no lo absolvió ni lo condenó. Le dijo lo que pensaba con la honestidad de siempre, sin crueldad pero sin adorno. El silencio de los que deberían hablar es tan dañino como las palabras de los que lastiman, Víctor. Eso lo tienes que entender de verdad, no solo decirlo. Él asintió. Tenía la cara del que está cargando algo pesado y sabe que tiene que cargarlo solo, que no hay manera de que otro lo cargue por él. ¿Puedo volver a visitarte? Remedios lo pensó. No mucho, porque ya lo había pensado antes. Puedes venir a tomar café, dijo. Las puertas abiertas se ganan, hijo. Esta la tienes entreabierta. Tú sabrás qué hacer con eso. Víctor se fue con la planta de aloe vera de regreso porque Remedios ya tenía 4 y no necesitaba una más. Se lo dijo sin malicia y él se rió, y esa risa entre los dos fue la primera cosa ligera que había habido entre ellos en mucho tiempo. Los jueves de manualidades Remedios llegaba con sus polvorones o sus cuernitos de canela o sus galletas de nuez, porque había descubierto que llevar comida a un grupo de personas
Es la manera más rápida de ser bienvenida sin tener que explicarse demasiado. Las otras mujeres, Petra, Dolores, Consuelo, Lupita, la de los gatos, la habían adoptado con esa naturalidad generosa que tienen las personas que ya pasaron por suficiente como para saber que la vida es más fácil si una se rodea de gente que valga la pena. Un jueves Petra le preguntó, mientras las dos acomodaban hilos de colores en sus agujas de crochet, si había sido difícil empezar de nuevo a su edad. Remedios pensó en la pregunta. Era una pregunta honesta y merecía una respuesta honesta. Sí, dijo, pero no tan difícil como seguir donde estaba. Petra asintió con la sabiduría de alguien que también ha tenido que elegir entre lo conocido que duele y lo desconocido que asusta. ¿Y cómo le hizo? Un día a la vez, dijo Remedios. Eso es lo que me enseñó la vida, que uno no tiene que ver todo el camino para dar el primer paso, solo tiene que ver lo suficiente para levantarse esa mañana. Afuera, el parque de la colonia Jardines del Moral tenía sus jacarandas de marzo otra vez, y las flores moradas caían sobre las bancas, y sobre el piso de adoquín, y sobre los niños que corrían entre los árboles sin saber que estaban corriendo entre algo hermoso. El sol de la tarde entraba por la ventana del salón comunitario en ángulo suave, del tipo de sol que no enceguece sino que ilumina, y ponía luz en los hilos de colores y en las manos de las mujeres y en las tazas de café humeante y en todo ese espacio pequeño y cálido que olía a lo que huelen los lugares donde la gente está a gusto. Remedios movió los dedos en el hilo. La cuchara de madera de su mamá estaba en casa, en el cajón junto a la estufa. El Cristo de yeso estaba en la pared, mirándola con su ecuanimidad de siempre. La ventana grande de la sala estaba abierta, y Remedios Salcedo de Alcántara, 69 años, sobreviviente de todo lo que la vida le había lanzado y de algunas cosas que la gente que debería haberla cuidado le lanzó también, estaba bien. No perfectamente, no sin cicatrices, pero bien de la manera que cuenta, la que viene de adentro, la que nadie puede tirar a la basura porque no depende de nadie más que de uno mismo. El amor no se mendiga, le había dicho a su hijo, y tampoco se inventa, ni se finge, ni se negocia. O está o no está. Y cuando no está donde debería estar, uno aprende, a veces tarde, a veces con dolor, pero aprende, que puede encontrarlo en otro lado, en una vecina que saca platos de más, en una niña de 7 años con una torta aplastada en la mano, en un grupo de mujeres con hilos de colores y café caliente un jueves por la tarde, en la ventana abierta de un cuarto propio que por fin tiene sol. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.